Nadie que llegó hasta aquí pudo olvidar lo que escuchó después. Si algo en la oscuridad te habla, suscríbete, deja tu like y dinos en los comentarios desde donde nos lees. La noche guarda tu nombre. Sigamos. A veces creemos que conocemos los límites entre nuestro mundo y lo que hay más allá. Pensamos que la muerte es solo el final, un punto donde todo termina. Pero hay lugares donde esa línea se vuelve borrosa, donde el silencio no es ausencia, sino presencia. Lugares donde los vivos no deberíamos estar solos, especialmente cuando cae la noche. Esta es mi historia, y lo que viví esa noche cambió para siempre mi forma de entender la realidad. No sé si fue mi mente jugándome una mala pasada, o si realmente hay cosas que no podemos explicar. Solo sé que desde entonces, nunca he vuelto a ser el mismo. Me llamo Ricardo Méndez Torres y soy de Xicotepec, Puebla. Tengo 32 años y trabajo como encargado de mantenimiento en el ayuntamiento del pueblo. Nunca fui de los que creen en fantasmas o cosas de esas. Siempre pensé que eran historias que la gente inventa para asustar a los niños o para explicar cosas que no entienden. Pero después de lo que me pasó hace 3 meses, ya no estoy tan seguro de nada. Todo comenzó un viernes por la tarde. Mi jefe me llamó a su oficina y me dijo que necesitaba un favor. El cementerio municipal estaba en mal estado, con algunas tumbas descuidadas y hierbas creciendo por todos lados. Me pidió que fuera a hacer una inspección completa y que tomara fotos de todo lo que necesitara reparación. Normalmente este tipo de trabajos los hacemos entre varios, pero ese día todos mis compañeros tenían cosas que hacer. Además, mi jefe me ofreció pago extra si lo hacía ese mismo fin de semana. Acepté sin pensarlo mucho. Necesitaba el dinero y pensé que sería algo rápido. El plan era ir el sábado por la mañana temprano, revisar todo bien y terminar antes del mediodía. Pero el sábado me desperté con un dolor de cabeza terrible que no me dejó levantarme de la cama. Pasé todo el día así, tomando medicinas y tratando de descansar. Para el domingo ya me sentía mejor, pero se me había hecho tarde. Eran casi las 5 de la tarde cuando por fin pude salir de casa. El cementerio quedaba como a 20 minutos caminando desde mi casa. Pensé que con 1 hora tendría suficiente tiempo para hacer la inspección antes de que oscureciera. Agarré mi celular, una libreta, una pluma y una linterna pequeña que siempre cargo en mi mochila. No le dije a nadie a dónde iba. Mi esposa había salido a visitar a su mamá en otro pueblo y no regresaría hasta el lunes. Mientras caminaba hacia el cementerio, el cielo empezó a ponerse gris. Nubes oscuras cubrían el sol y el aire se sentía pesado, como antes de una tormenta. Las calles estaban vacías porque era domingo, y la mayoría de la gente estaba en sus casas o en la iglesia. Yo solo pensaba en terminar rápido y regresar a casa. Cuando llegué al cementerio, lo primero que noté fue el silencio. Un silencio extraño, como si el lugar absorbiera todos los sonidos. Ni siquiera se escuchaban pájaros o perros a lo lejos. La puerta principal estaba abierta, cosa que me pareció rara porque normalmente la cierran después de las 4. Pensé que tal vez el cuidador se había olvidado de cerrarla. Entré despacio, mirando a mi alrededor. El cementerio no era muy grande, pero tenía muchos árboles viejos que hacían sombra sobre las tumbas. Algunas lápidas eran antiguas con fechas de hace más de 100 años, con letras casi borradas por el tiempo. Otras eran más nuevas, con flores frescas y fotografías de las personas que descansaban ahí. Empecé a caminar por los pasillos principales, tomando notas de las tumbas que necesitaban reparación. Había varias con grietas, otras con la pintura despintada y algunas con las rejas oxidadas. Tomaba fotos con mi celular y escribía en mi libreta todo lo que veía. El trabajo era aburrido, pero no complicado. Después de unos 30 minutos llegué a la parte más vieja del cementerio. Era la zona que estaba hasta el fondo, donde casi nadie iba porque las tumbas eran muy antiguas, y la mayoría no tenía familia que las visitara. Los árboles eran más grandes ahí, y sus ramas formaban como un techo natural que apenas dejaba pasar la luz. El pasto estaba más alto, y había maleza por todos lados. Fue ahí donde vi la tumba. Estaba apartada de las demás, casi escondida detrás de un árbol enorme. Era diferente a todas las otras. No tenía nombre, ni fecha, ni ninguna inscripción. Solo era una lápida de piedra gris,
lisa, sin nada escrito. Lo raro era que estaba completamente limpia, como si alguien la cuidara todos los días, mientras que todo alrededor estaba lleno de hojas secas y tierra. Me acerqué para verla mejor. La piedra estaba fría al tacto, más fría de lo normal. Pasé mi mano por la superficie y no sentí ninguna letra grabada, ninguna marca. Era como si nunca hubieran terminado de hacerla. Me pareció extraño, pero pensé que tal vez era una tumba que habían preparado y nunca usaron. Tomé una foto y estaba a punto de seguir con mi trabajo cuando escuché algo. Era un sonido suave, como un susurro. Venía de algún lugar cercano, pero no podía identificar de dónde exactamente. Me quedé quieto, escuchando. El susurro se repetía una y otra vez, pero no podía entender qué decía. Sonaba como si alguien estuviera hablando muy bajito, justo al lado de mi oído. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El cementerio seguía vacío y en silencio. Pensé que tal vez era el viento moviendo las hojas, pero no había viento. El aire estaba completamente quieto. El susurro continuó por unos segundos más y después se detuvo. Me sentí incómodo, como si alguien me estuviera observando. Decidí terminar rápido con esa parte del cementerio y regresar a la entrada. Caminé más rápido tomando fotos sin detenerme mucho a revisar. Solo quería salir de ahí, pero entonces me di cuenta de algo. El cielo se había puesto mucho más oscuro. Miré mi celular y vi que ya eran las 6:30. Había estado ahí más tiempo del que pensaba. La luz del día se estaba yendo rápido y pronto sería de noche. Aceleré el paso dirigiéndome hacia la salida. Pero mientras caminaba empecé a sentir que algo no estaba bien. Los pasillos del cementerio se veían diferentes. Las tumbas que había visto antes ya no estaban en los mismos lugares. Tomé un camino que pensé que me llevaría a la entrada, pero terminé en una parte que no reconocía. Intenté regresar por donde había venido, pero todo se veía igual. Los árboles, las tumbas, los pasillos de tierra. Era como si el cementerio se hubiera vuelto más grande, como si los caminos se hubieran movido. Empecé a sentir un nudo en el estómago. Me estaba perdiendo en un lugar donde había estado caminando durante más de una hora. Saqué mi celular para usar el mapa, pero no tenía señal. Intenté llamar a alguien, a cualquier persona, pero no había ni una sola barra de cobertura. La batería estaba en 50%, así que no era problema del teléfono. Era como si algo bloqueara la señal. La oscuridad llegó más rápido de lo que esperaba. En cuestión de minutos, el cementerio quedó casi completamente a oscuras. Saqué mi linterna y la encendí. La luz era débil, pero suficiente para ver por dónde caminaba. Seguí buscando la salida, dando vueltas por los pasillos, tratando de orientarme. Fue entonces cuando escuché pasos. No eran mis pasos. Venían de atrás de mí, lentos y pesados, como si alguien caminara con dificultad. Me detuve y la luz de mi linterna hacia atrás. No había nadie. Los pasos se detuvieron también. Empecé a caminar de nuevo, más rápido esta vez. Los pasos comenzaron otra vez siguiendo mi mismo ritmo. Cada vez que yo me detenía, los pasos se detenían. Cada vez que yo caminaba, los pasos continuaban. Era como si alguien me estuviera siguiendo, manteniéndose justo fuera de mi vista. Mi corazón empezó a latir muy rápido. Sentía la sangre golpear en mis oídos. Corrí sin importarme hacia dónde iba. Solo quería alejarme de lo que fuera que me estaba siguiendo. Pero mientras corría, los pasos también se volvieron más rápidos. Me perseguían. Tropecé con algo y caí al suelo, golpeándome las manos contra la tierra. Mi linterna rodó y se apagó. Quedé en completa oscuridad. Busqué la linterna a tientas, desesperado, sintiendo la tierra fría bajo mis dedos. Por fin la encontré y la encendí de nuevo. Cuando levanté la luz, me di cuenta de dónde estaba. Había regresado a la parte vieja del cementerio, justo frente a la tumba sin nombre. La misma tumba que había visto antes, la que estaba limpia y sin ninguna inscripción. Pero ahora había algo diferente. Sobre la lápida había algo. Me acerqué despacio, iluminando con mi linterna. Era una fotografía vieja en blanco y negro, colocada sobre la piedra. La foto mostraba a un hombre de unos 40 años, con cara seria y ojos oscuros que parecían mirar directamente a la cámara. Llevaba ropa antigua de hace muchos años.
La foto estaba en buen estado, como si la hubieran puesto ahí hace poco. Pero lo que me heló la sangre fue otra cosa. Debajo de la fotografía, escrito en la piedra con lo que parecía ser tierra o lodo, había un mensaje que no estaba ahí antes. Decía mi nombre, Ricardo. Retrocedí de inmediato, sintiendo cómo mis piernas temblaban. La linterna casi se me cae de las manos. No podía ser real. Nadie sabía que yo estaba ahí. Nadie había visto que entraba al cementerio. Y sin embargo, ahí estaba mi nombre, escrito con letras temblorosas sobre esa tumba sin inscripción. Intenté respirar profundo, tratando de calmarme. Tenía que haber una explicación lógica. Tal vez era una coincidencia. Tal vez alguien con el mismo nombre había estado ahí antes. O tal vez era una broma cruel de alguien que me había visto entrar. Sí, eso tenía sentido. El cuidador del cementerio me conocía. Tal vez él estaba jugándome una broma pesada, pero esa explicación no me tranquilizó. En el fondo sabía que algo estaba muy mal. Podía sentirlo en el aire, en la forma como el silencio se hacía cada vez más pesado, como si algo invisible estuviera cerrándose alrededor de mí. Di media vuelta y empecé a caminar rápido, alejándome de esa tumba maldita. No importaba si me perdía otra vez. Solo quería estar lejos de ahí. Mis pasos resonaban en la tierra húmeda y mi respiración se había vuelto agitada. La luz de mi linterna bailaba de un lado a otro mientras caminaba. Entonces escuché voces. No era un susurro esta vez. Eran voces claras, múltiples, hablando todas al mismo tiempo. Venían de todas direcciones, como si hubiera gente escondida detrás de cada tumba, detrás de cada árbol. Hablaban en voz baja pero urgente, como si estuvieran discutiendo algo importante. No podía entender qué decían. Las palabras se mezclaban unas con otras, formando un murmullo constante y confuso. Me tapé los oídos con las manos, dejando caer la linterna. Cerré los ojos con fuerza. No era real. No podía ser real. Estaba cansado, estresado. Mi mente me estaba jugando una mala pasada. Eso era todo. Solo necesitaba calmarme y encontrar la salida. Cuando abrí los ojos y recogí la linterna, las voces se habían detenido. El silencio regresó, pero era peor que antes. Era un silencio expectante, como si algo estuviera esperando a que yo hiciera el siguiente movimiento. Seguí caminando, más despacio ahora, tratando de reconocer algo familiar. Iluminaba cada tumba que pasaba, buscando alguna referencia que me ayudara a ubicarme. Algunas lápidas tenían nombres que me sonaban conocidos, gente del pueblo que había fallecido hace años, pero muchas otras eran de personas que no conocía, con nombres extraños y fechas que no coincidían. Fue entonces cuando noté algo extraño en mi celular. Lo saqué del bolsillo para revisar la hora y vi que la pantalla mostraba las 11:40 de la noche. Eso era imposible. Cuando había caído y me había levantado hace unos minutos, apenas eran las 7. No podían haber pasado casi 5 horas. Pero ahí estaba, en la pantalla de mi teléfono, marcando las 11:40. Intenté desbloquearlo, pero no respondía. La pantalla se quedó congelada en esa hora, sin cambiar. La batería seguía marcando 50%, exactamente lo mismo que antes. Era como si el tiempo se hubiera detenido, o como si mi teléfono hubiera enloquecido. Guardé el celular y seguí caminando. Ya no sabía qué dirección tomar. Todos los caminos se veían iguales. Todas las tumbas parecían repetirse. Era como si estuviera dando vueltas en círculo sin llegar a ningún lado. De repente vi una luz a lo lejos. No era la luz de la calle ni de ninguna casa. Era una luz tenue, amarillenta, que se movía entre las tumbas, como si alguien llevara una vela encendida. Mi primer instinto fue gritar, pedir ayuda, pero algo me detuvo. Esa luz no se movía como debería moverse una persona caminando. Flotaba, subía y bajaba suavemente, como si bailara en el aire. Me quedé quieto, observando. La luz se acercaba lentamente hacia donde yo estaba. Podía ver que dejaba un rastro brillante detrás de ella, como si pintara el aire con su resplandor. No producía ningún sonido. Solo se acercaba en silencio, deslizándose entre las lápidas. Cuando estuvo a unos 10 metros de distancia, pude ver que no era una vela ni una linterna. Era solo luz, sin ninguna fuente visible. Brillaba por sí misma,
pulsando suavemente como si respirara, y dentro de esa luz empecé a distinguir una forma, una silueta humana borrosa que se movía dentro del resplandor. El miedo me paralizó. No podía moverme, no podía gritar, no podía hacer nada más que mirar esa cosa acercarse. Mi mente gritaba que corriera, que me escondiera, que hiciera cualquier cosa, pero mi cuerpo no respondía. La luz se detuvo frente a mí, a apenas 2 metros de distancia. Ahora podía ver la silueta con más claridad. Era la forma de un hombre, o lo que alguna vez había sido un hombre. No tenía rasgos definidos, solo un contorno brillante que sugería brazos, piernas, una cabeza. Dentro de la luz había oscuridad, como si fuera un agujero en la realidad. Entonces habló, no con palabras que salieran de una boca, sino directamente en mi cabeza. Era una voz antigua, cansada, llena de tristeza y algo más. Algo que sonaba como enojo contenido, como una rabia que había estado esperando durante mucho tiempo. La voz dijo, «Tú no deberías estar aquí». Logré mover mis labios, apenas capaz de susurrar. «Lo siento. Solo busco la salida. Por favor, déjame ir». La figura se movió, inclinando lo que parecía ser su cabeza, como si me estudiara. La luz pulsaba más fuerte ahora, haciendo que las sombras alrededor bailaran de forma grotesca. «No hay salida para ti», dijo la voz. «No esta noche. Esta noche te quedas con nosotros». Las voces regresaron entonces más fuertes que antes. No venían de la figura de luz, sino de todas partes a la vez. Eran docenas, tal vez cientos de voces hablando al mismo tiempo. Algunas sonaban tristes, otras enojadas, otras suplicantes. Todas decían cosas diferentes, pero al mismo tiempo decían lo mismo. «Quédate. Quédate con nosotros. No estés solo. Nosotros estamos solos. Quédate». Logré mover mis piernas y comencé a retroceder, tropezando con raíces y piedras. La figura de luz no me siguió, solo se quedó ahí, observándome. Pero las voces continuaron, persiguiéndome a donde fuera que corriera. Corrí sin dirección, golpeándome con tumbas y árboles. La linterna iluminaba solo pequeños pedazos del camino delante de mí. Ramas me arañaban la cara y la ropa. El aire se había vuelto espeso, difícil de respirar, como si el cementerio mismo estuviera vivo y tratara de asfixiarme. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, me detuve para recuperar el aliento. Estaba completamente perdido. No reconocía nada de lo que me rodeaba. Las tumbas aquí eran diferentes, más antiguas, algunas casi destruidas por el tiempo. Había estatuas rotas, ángeles sin cabeza, cruces caídas, todo cubierto de musgo y enredaderas. Me apoyé contra un árbol tratando de pensar con claridad. Tenía que haber una forma de salir. El cementerio no era tan grande. Si caminaba en línea recta en cualquier dirección, eventualmente llegaría a la barda o a la entrada. Solo necesitaba mantener la calma y seguir moviéndome. Pero cuando traté de caminar de nuevo, mis piernas no respondieron. Miré hacia abajo y vi algo que hizo que mi sangre se congelara. Había manos pálidas y delgadas que salían de la tierra, agarrando mis tobillos. No eran sólidas, eran translúcidas, como hechas de niebla, pero podía sentir su agarre frío y firme. Grité e intenté liberarme pateando y tirando, pero más manos comenzaron a emerger del suelo alrededor de mí. Decenas de ellas, todas alcanzando hacia mí, tratando de sujetarme, de jalarme hacia abajo. Sentía sus dedos fríos rozando mis piernas, mi espalda, mis brazos. Logré liberarme de algunas y corrí de nuevo, pero las manos seguían apareciendo donde quiera que pusiera los pies. Era como si el suelo entero estuviera vivo, tratando de atraparme. Saltaba de un lado a otro, esquivando las manos que brotaban de la tierra como plantas grotescas. Y entonces vi algo que me hizo detenerme en seco. A lo lejos, entre los árboles, había una luz diferente. No era como la luz amarillenta de la figura espectral. Era blanca, clara, como la luz de una lámpara normal. Y venía de lo que parecía ser un edificio pequeño, la capilla del cementerio. Me había olvidado completamente de ella. Era una construcción pequeña que estaba en el centro del cementerio, donde a veces se hacían servicios religiosos. Si lograba llegar ahí,
Tal vez podría refugiarme, tal vez desde ahí podría ver mejor hacia dónde quedaba la salida. Corrí hacia la luz, ignorando todo lo demás. Las manos seguían apareciendo, pero ya no me importaba. Las esquivaba o las atravesaba sin detenerme. Las voces gritaban detrás de mí, cada vez más furiosas, pero no miraba atrás. Solo me concentraba en esa luz blanca que brillaba como una promesa de seguridad. Llegué a la capilla y empujé la puerta. Estaba abierta. Entré de golpe y cerré la puerta detrás de mí, apoyándome contra ella, jadeando. El interior estaba iluminado por velas que ardían en varios candelabros. El lugar olía a humedad y a cera derretida. Era una capilla pequeña y sencilla. Había unas cuantas bancas de madera, un altar al frente con una cruz grande y algunas imágenes religiosas en las paredes. Todo estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera estado ahí en mucho tiempo, pero las velas estaban encendidas. Alguien o algo las había prendido. Me quedé ahí, de pie junto a la puerta, tratando de calmarme. Afuera, el silencio había regresado. Ya no escuchaba voces ni pasos, solo silencio. Un silencio que era casi peor porque no sabía qué significaba. Caminé lentamente hacia el altar, mirando las imágenes en las paredes. Eran pinturas viejas de santos que no reconocía, con caras severas y ojos que parecían seguirme mientras me movía. La cruz en el altar era de madera oscura, casi negra, con tallados intrincados que formaban patrones extraños. Fue entonces cuando noté el libro. Estaba sobre el altar, al lado de las velas. Era un libro grande y viejo, con una cubierta de cuero gastado. Parecía un libro de registro, de esos donde se anotan los nombres de las personas que visitan el cementerio o de quienes reciben servicios religiosos. No sé por qué, pero algo me empujó a abrirlo. Levanté la cubierta con cuidado. Las páginas eran amarillentas y frágiles, llenas de nombres escritos con tinta negra en caligrafía antigua. Empecé a pasar las páginas viendo fecha tras fecha, nombre tras nombre. Había cientos, tal vez miles de entradas. Seguí pasando páginas hasta que llegué a las más recientes. Las últimas entradas eran de hace 3 meses. Y ahí, en la última página con escritura, vi algo que hizo que todo mi cuerpo se estremeciera. Era una lista de nombres. 5 nombres, todos con la misma fecha, el día de hoy. Y el último nombre en la lista era el mío, Ricardo Méndez Torres. Debajo de mi nombre había una anotación en la misma caligrafía antigua. Llegó al anochecer. Se quedará para siempre. Cerré el libro de golpe, sintiendo que el aire se me escapaba de los pulmones. Esto no podía estar pasando. Era imposible. Nadie podía haber escrito eso. Nadie sabía que yo vendría aquí hoy. Escuché un sonido detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente y vi que la puerta de la capilla estaba abriéndose lentamente. No había nadie empujándola. Se abría sola, crujiendo sobre sus bisagras oxidadas, y a través de la abertura pude ver figuras, docenas de ellas paradas afuera, mirando hacia el interior. Eran formas humanas, pero borrosas, sin detalles, como sombras que habían tomado forma. Empezaron a entrar una por una, moviéndose con lentitud. No hacían ruido al caminar, solo se deslizaban sobre el piso de piedra, acercándose al altar donde yo estaba. Pude ver que algunas llevaban la misma ropa que aparecía en las fotografías viejas de las tumbas. Otras vestían ropas más antiguas aún, de siglos pasados. Retrocedí hasta quedar contra el altar, sin poder ir a ningún otro lado. Las figuras formaron un círculo alrededor de mí, dejándome atrapado. Pude ver sus caras ahora, o lo que quedaba de ellas. Eran rostros vacíos, sin expresión, con ojos que eran solo huecos oscuros. Pero en esos huecos podía sentir algo mirándome, estudiándome, esperando. La figura que había visto antes, la de luz amarillenta, entró por última vez. Se colocó frente a todas las demás, mirándome directamente. La voz resonó en mi cabeza otra vez. Te dimos advertencias. Tuviste oportunidades de irte, pero elegiste quedarte. Elegiste venir solo, y ahora pagarás el precio de tu descuido. Intenté hablar, decir que había sido un error, que yo no quería estar ahí, pero mi voz no salió. Mi garganta estaba cerrada por el miedo. Solo podía mirar mientras las figuras se acercaban más y más.
Entonces sentí algo en mi pecho. Era una sensación extraña, como si algo estuviera tirando de mí desde adentro. No era dolor, era otra cosa. Era como si parte de mí estuviera siendo arrancada, separada del resto. Miré hacia abajo y vi con horror que una luz tenue comenzaba a salir de mi cuerpo. La misma luz amarillenta que tenían las figuras. Entendí entonces lo que estaba pasando. Estaban tomando algo de mí. Estaban tomando lo que me hacía estar vivo, lo que me hacía ser yo. Y no había nada que pudiera hacer para detenerlos. Traté de resistir, de aferrarme a esa sensación de vida dentro de mí, pero era como tratar de agarrar agua con las manos. Se escapaba entre mis dedos sin importar cuánto lo intentara. La luz salía cada vez más brillante de mi pecho, flotando hacia las figuras que me rodeaban. Ellas la absorbían, volviéndose un poco más sólidas, un poco más reales. No sé cuánto tiempo pasó. Pudieron ser minutos u horas. El tiempo había dejado de tener sentido. Solo sabía que algo fundamental dentro de mí estaba desapareciendo, siendo drenado por esas entidades que no debieron existir. Finalmente, la luz dejó de salir. Las figuras retrocedieron, su trabajo terminado. Me dejaron caer de rodillas en el suelo de la capilla. Me sentía vacío, hueco, como si fuera solo una cáscara de lo que había sido antes. Podía respirar, mi corazón seguía latiendo, pero algo esencial se había ido para siempre. La figura de luz me habló por última vez. Ahora eres parte de este lugar. Puedes irte si quieres, regresar a tu vida, pero siempre cargarás con nuestra marca. Y cuando llegue tu momento, cuando tu tiempo termine, regresarás aquí. Este será tu descanso final. No hay escape de lo que has visto esta noche. Las figuras comenzaron a desvanecerse, disolviéndose en el aire como humo. En cuestión de segundos todas habían desaparecido. Las velas se apagaron de repente, dejándome en completa oscuridad. Cuando pude moverme de nuevo salí de la capilla. Afuera todo había cambiado. El cielo estaba comenzando a aclararse. Era el amanecer. Había estado en el cementerio toda la noche. Esta vez encontré la salida sin problemas. Los caminos eran claros. Las tumbas estaban en sus lugares correctos. Era como si el cementerio hubiera regresado a la normalidad, o como si yo nunca hubiera estado en el lugar que había visto durante la noche. Salí por la puerta principal y caminé a casa. Las calles estaban vacías todavía. Era muy temprano. Cuando llegué a mi casa, me miré en el espejo. Físicamente me veía igual, pero algo en mis ojos había cambiado. Había una sombra en ellos que no estaba antes. Una oscuridad que sabía que nunca desaparecería. Le dije a mi jefe que había completado la inspección. Le mandé las fotos que había tomado antes de que todo se volviera una pesadilla. Nunca le conté lo que realmente pasó esa noche. ¿Quién me creería? Han pasado 3 meses desde entonces. Sigo con mi vida normal. Voy a trabajar, hablo con la gente, hago las mismas cosas de siempre, pero algo dentro de mí está roto. Ya no duermo bien. Cada noche, justo antes de quedarme dormido, escucho susurros. Las mismas voces del cementerio, llamándome, recordándome que tengo una deuda pendiente. A veces, cuando paso cerca del cementerio, siento un tirón en el pecho. Es la misma sensación que tuve aquella noche, cuando esas cosas tomaron parte de mí. Y sé que es solo cuestión de tiempo. Un día, no muy lejano, ese tirón será más fuerte, y tendré que regresar. No sé cuándo será. Podría ser mañana, el próximo año o dentro de décadas. Pero sé que pasará, porque aquella noche hice un trato sin saberlo. Entré en un lugar donde los vivos no deberían estar solos, y pagué un precio que no puedo deshacer. Mi nombre está escrito en ese libro, y cuando mi tiempo en este mundo termine, cuando dé mi último respiro, sé exactamente dónde terminaré. En esa tumba sin nombre, en la parte vieja del cementerio, donde todo comenzó. Y me quedaré ahí esperando como todas las otras figuras que vi aquella noche, esperando a que alguien más cometa el mismo error que yo, esperando en el silencio eterno de un lugar que nunca debí haber visitado solo. Esta es mi historia. Esta es mi advertencia. Si alguna vez necesitan ir a un cementerio, si alguna vez tienen que estar en uno de esos lugares, no vayan solos. Nunca vayan solos. Y si escuchan voces,
Si ven luces extrañas, si sienten que algo no está bien, corran. Corran tan rápido como puedan y no miren atrás, porque hay lugares en este mundo donde los límites entre la vida y lo que viene después son delgados. Y una vez que los cruzas, una vez que ves lo que hay del otro lado, nunca vuelves a ser el mismo. Yo lo sé. Yo vivo con esa verdad cada día. Y cada noche, antes de cerrar los ojos, me pregunto cuánto tiempo me queda antes de que tenga que cumplir mi promesa, antes de que tenga que regresar a ese cementerio para quedarme ahí para siempre. El reloj sigue avanzando, y yo sigo esperando. Hay lugares en este mundo donde el velo entre lo que conocemos y lo que no podemos explicar se vuelve tan delgado que casi puedes sentirlo rozando tu piel. Son espacios donde el tiempo parece detenerse, donde el silencio no es ausencia de sonido, sino la presencia de algo más, algo que observa y espera. Los cementerios son uno de esos lugares, no por las personas que descansan allí, sino por lo que queda cuando alguien se va de forma abrupta, sin estar listo, sin aceptar su destino. Hay quienes dicen que la energía no se destruye, solo se transforma. Y yo, después de lo que viví, puedo asegurarles que hay verdades en este mundo que es mejor no descubrir. Esta es mi historia, y les juro por todo lo que más quiero que cada palabra es real. Mi nombre es Roberto Mendoza Fuentes y soy de Puebla, México. Tengo 32 años. Trabajo como fotógrafo independiente y siempre me han atraído los lugares abandonados, las estructuras viejas, esos sitios que guardan historias en cada grieta de sus paredes. Durante años había visitado fábricas cerradas, casas en ruinas, iglesias olvidadas, siempre buscando esa toma perfecta, esa imagen que capturara la esencia del tiempo detenido. Nunca había tenido problemas, nunca había sentido miedo real. Hasta aquella tarde de noviembre, todo comenzó cuando un amigo me comentó sobre el cementerio de San Miguel del Monte, un pueblo pequeño a unas 3 horas de la ciudad. Me dijo que era un lugar increíble para fotografiar, lleno de tumbas antiguas, estatuas de ángeles deterioradas por el tiempo y una capilla en ruinas que parecía salida de una película. Me mostró algunas fotos en su teléfono y quedé fascinado de inmediato. Las imágenes mostraban lápidas cubiertas de musgo, caminos de tierra entre las tumbas y esa luz dorada del atardecer que todo fotógrafo busca. Le pregunté si había ido solo y me dijo que sí, que era un lugar tranquilo, que la gente del pueblo ya casi no lo visitaba porque habían construido un cementerio nuevo en las afueras. Decidí ir un viernes. Salí temprano de Puebla, conduje por la carretera mientras escuchaba música, sintiéndome emocionado por la aventura. El camino era hermoso, rodeado de montañas y bosques que comenzaban a mostrar los colores del otoño. Llegué al pueblo alrededor de las 3 de la tarde. San Miguel del Monte era más pequeño de lo que imaginaba. Apenas unas cuantas calles con casas de adobe y techos de teja. La plaza principal estaba casi vacía. Solo vi a un par de señoras platicando en una banca y a un hombre vendiendo elotes en un carrito. Me detuve en una tienda para comprar agua y preguntar cómo llegar al cementerio viejo. La señora que me atendió, una mujer mayor con el cabello recogido en un moño, me miró con una expresión extraña cuando mencioné el lugar. ¿Para qué quieres ir allá, muchacho?, me preguntó con voz seria. Le expliqué que era fotógrafo y que me interesaban los lugares históricos. Ella negó con la cabeza lentamente. Ese lugar no es bueno, la gente ya no va. Hay cosas que es mejor dejar en paz. Pensé que solo era superstición de pueblo, esas historias que siempre rodean a los cementerios. Le agradecí y me dio las indicaciones. Tenía que tomar el camino de tierra al final del pueblo y seguir unos 2 kilómetros hasta encontrar las rejas de hierro oxidado. Subí a mi camioneta y conduje hacia allá. El camino era angosto y lleno de baches. A ambos lados había árboles altos que formaban casi un túnel con sus ramas. La luz del sol se filtraba entre las hojas creando patrones en el suelo. Era hermoso, pero había algo en el ambiente que comenzaba a sentirse diferente. El silencio era demasiado profundo. No se escuchaban pájaros ni insectos, solo el ruido del motor de mi vehículo y las piedras bajo las llantas. Después de unos minutos vi las rejas. Eran enormes, de hierro forjado con diseños de cruces y enredaderas.
completamente cubiertas de óxido. Una de las puertas estaba entreabierta, como invitándome a pasar. Estacioné la camioneta a un lado del camino. Tomé mi cámara, mi mochila con lentes adicionales y una linterna por si acaso, aunque todavía había luz suficiente. Miré mi reloj. Eran las 3:40. Calculé que tenía unas 3 horas de luz natural antes de que oscureciera. Empujé la reja y el chirrido del metal me puso la piel de gallina. Entré y lo primero que noté fue el olor. Una mezcla de tierra húmeda, hojas podridas y algo más que no pude identificar. Algo viejo y estancado. El cementerio era más grande de lo que esperaba. Había tumbas por todos lados. Algunas eran simples cruces de madera podrida. Otras eran estructuras de cemento con nombres casi borrados por el tiempo. Hacia el fondo se elevaba la silueta de la capilla en ruinas que había visto en las fotos. Comencé a caminar entre las tumbas, observando los detalles, buscando los mejores ángulos. Había esculturas de ángeles con las alas rotas, lápidas inclinadas como si el suelo las estuviera tragando lentamente. Tomé varias fotos ajustando la configuración de mi cámara para capturar la textura del musgo en la piedra y las sombras largas que proyectaban las estatuas. Estaba tan concentrado en mi trabajo que no presté atención al silencio absoluto que me rodeaba. Después de 1 hora más o menos llegué hasta la capilla. Era una construcción pequeña de piedra con el techo parcialmente derrumbado. La puerta de madera colgaba de una sola bisagra. Me asomé adentro. Había bancas rotas, pedazos de vidrio en el suelo de lo que alguna vez fueron vitrales y un altar de piedra cubierto de polvo. La luz entraba por los agujeros del techo, creando columnas luminosas que iluminaban las partículas de polvo flotando en el aire. Era perfecto. Entré con cuidado, probando cada paso para asegurarme de que el suelo aguantara mi peso. El interior olía a humedad y a años de abandono. Tomé varias fotos del altar, de las bancas destruidas, de la forma en que la naturaleza estaba reclamando el espacio con enredaderas que se colaban por las grietas en las paredes. Estaba completamente absorto en mi trabajo cuando escuché algo, un susurro. Me quedé inmóvil con la cámara todavía en mis manos. Presté atención pero no escuché nada más. Pensé que había sido el viento moviendo las hojas afuera, o tal vez un animal. Continué fotografiando pero ahora estaba más alerta. Unos minutos después lo escuché de nuevo, más claro esta vez. Era como si alguien estuviera hablando en voz muy baja, pero no podía distinguir las palabras. Venía de afuera de la capilla. Salí y miré alrededor. No había nadie. El cementerio seguía completamente vacío y silencioso. Miré mi reloj. Eran las 5:15. El sol comenzaba a bajar y las sombras se hacían más largas. Decidí que era momento de explorar la parte trasera del cementerio antes de que oscureciera demasiado. Caminé por un sendero cubierto de hojas secas que crujían bajo mis pies. A ambos lados había tumbas más antiguas. Algunas de ellas eran criptas familiares con puertas de hierro cerradas con candados oxidados. Me detuve frente a una especialmente elaborada. Tenía el apellido Cortés grabado en letras góticas sobre la entrada. La puerta de hierro tenía un diseño de rosas, y en el centro había un vitral circular de color rojo oscuro. Me agaché para fotografiarla de cerca cuando vi algo que me hizo detenerme. Había huellas en el polvo frente a la cripta, huellas frescas de pies descalzos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Las huellas eran pequeñas, como de un niño, y estaban claramente marcadas en la capa de polvo que cubría el escalón de piedra frente a la puerta. Miré alrededor buscando a alguien, pero seguía sin haber nadie a la vista. Traté de calmarme pensando que tal vez algún niño del pueblo había venido a jugar más temprano, aunque era extraño considerando lo que me había dicho la señora de la tienda. Continué caminando, pero ahora la incomodidad que sentía había crecido considerablemente. Cada sombra parecía moverse en el rabillo de mi ojo. Cada sonido del viento entre las hojas me hacía voltear. Llegué a la parte más alejada del cementerio donde el terreno bajaba ligeramente hacia un área boscosa. Aquí las tumbas eran más descuidadas, casi tragadas por la maleza. Había una en particular que llamó mi atención. Era una tumba simple, solo una lápida de piedra gris sin ningún adorno. Lo extraño era que estaba completamente limpia, sin musgo ni tierra, como si alguien la cuidara regularmente. Me acerqué y leí la inscripción: Lucía Morales, 1931-1952.
Descansa en paz. Abajo había una fecha más reciente grabada con menos cuidado, como si alguien lo hubiera hecho después. Nunca me fui. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quién habría grabado eso? ¿Y por qué? Tomé una foto de la lápida y cuando bajé la cámara, vi algo que me heló la sangre. Del otro lado de la tumba, agachada como si estuviera escondida, había una figura. Era una niña. Llevaba un vestido blanco sucio y el cabello largo y oscuro le cubría la mayor parte del rostro. Estaba inmóvil, con las manos apoyadas en el suelo como un animal a punto de saltar. No respiraba. No se movía en absoluto. Solo estaba allí, mirándome a través de los mechones de cabello que caían sobre su cara. Retrocedí sin pensar, tropezando con una piedra y cayendo de espaldas. La cámara se me resbaló de las manos. Cuando levanté la vista de nuevo, la niña había desaparecido. Me puse de pie rápidamente. Tomé mi cámara y miré en todas direcciones. Nada. No había ningún lugar cercano donde pudiera haberse escondido tan rápido. Mi respiración era agitada y el corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Miré el reloj con manos temblorosas. Las 6:45. Todavía había luz, pero el sol estaba bajando rápido detrás de las montañas. Decidí que era momento de irme. Había conseguido suficientes fotos y lo que acababa de ver, fuera lo que fuera, me había dejado sin ganas de quedarme ni un minuto más. Caminé de regreso por donde había venido, casi corriendo entre las tumbas. Cada sombra me hacía brincar, cada movimiento del viento entre las ramas me aceleraba el paso. Cuando pasé frente a la capilla en ruinas escuché de nuevo los susurros, pero esta vez eran más fuertes, más claros. Eran voces, muchas voces, hablando al mismo tiempo en un murmullo constante. No pude entender lo que decían, pero el sonido me erizó cada pelo del cuerpo. Seguí caminando sin voltear atrás. Ya podía ver las rejas de la entrada a lo lejos cuando algo me hizo detenerme en seco. En el camino frente a mí, bloqueando el paso hacia la salida, estaba la niña de nuevo. Ahora podía verla mejor. Su vestido estaba rasgado y manchado de tierra. Sus pies estaban descalzos y sucios. Pero lo peor era su rostro. Cuando el viento movió su cabello pude ver sus ojos. Eran completamente negros, sin blanco, sin pupila. Solo un vacío profundo y oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor. Me quedé paralizado. No podía moverme ni aunque quisiera. Ella ladeó la cabeza lentamente, como un pájaro observando un insecto, y abrió la boca. De sus labios salió una voz que no era de niña, era ronca, antigua, como si muchas personas hablaran al mismo tiempo. No deberías haber venido. Traté de responder, pero no me salió la voz. Ella dio un paso hacia mí y en ese momento algo en mi interior se rompió. El instinto de supervivencia tomó el control. Corrí hacia un lado rodeándola, saltando sobre tumbas y esquivando estatuas. Escuchaba pasos detrás de mí, muchos pasos, como si varias personas me persiguieran. Los susurros se habían convertido en gritos ahogados que venían de todas direcciones. Corrí sin mirar atrás, con la mochila golpeándome la espalda y la cámara colgando de mi cuello. Mis pulmones ardían, pero no me atrevía a detenerme. Finalmente llegué a las rejas. La puerta que había dejado entreabierta ahora estaba completamente abierta, golpeándose contra el marco por el viento. Me lancé a través de ella y corrí hacia mi camioneta. Busqué las llaves en mis bolsillos con manos temblorosas. Las encontré. Abrí la puerta. Me subí de un salto y cerré con seguro. Metí la llave en el encendido, pero mis manos temblaban tanto que se me cayeron. Las recogí del suelo, las inserté de nuevo y giré. El motor no arrancó. Lo intenté otra vez. Nada. Una vez más. El motor tosió, pero no encendió. No, por favor, supliqué en voz alta. Miré por el espejo retrovisor y lo que vi me hizo soltar un grito. Había figuras saliendo del cementerio, decenas de ellas. Algunas caminaban normalmente, otras se arrastraban, otras flotaban apenas rozando el suelo. Todas venían hacia mi camioneta. La niña iba al frente caminando lentamente pero acercándose cada vez más. Giré la llave una vez más presionando el acelerador hasta el fondo. El motor rugió y arrancó finalmente. Metí reversa sin mirar y luego puse primera, haciendo que las llantas levantaran tierra y piedras.
Aceleré por el camino lleno de baches sin importarme los golpes. Solo quería alejarme de ese lugar. Manejé a toda velocidad hasta llegar al pueblo. No me detuve. Atravesé las calles casi vacías y continué por la carretera principal. Solo cuando había puesto varios kilómetros de distancia entre ese lugar y yo, me atreví a mirar el espejo retrovisor. No había nada detrás de mí excepto el camino vacío. Seguí manejando hasta que llegué a la siguiente ciudad más grande. Eran casi las 8 de la noche. Me estacioné en el estacionamiento de un centro comercial iluminado, rodeado de gente y normalidad. Apagué el motor y me quedé sentado, temblando tratando de procesar lo que había vivido. Saqué la cámara y revisé las fotos. Las primeras eran normales, las tomas del cementerio, las estatuas, la capilla. Pero cuando llegué a las últimas, las que había tomado en la parte trasera, sentí que me faltaba el aire. En cada una de ellas aparecían figuras. En algunas eran apenas sombras borrosas en el fondo. En otras eran más claras. Personas de pie entre las tumbas, observando. En la foto de la lápida de Lucía Morales, se veía claramente a la niña del vestido blanco, mirando directamente a la cámara con esos ojos completamente negros. Pero la última foto era la peor. Era la que había tomado accidentalmente cuando me caí, cuando la cámara se resbaló de mis manos. La imagen estaba inclinada, captando el suelo y parte del cielo, y en el centro, ocupando casi todo el encuadre, estaba el rostro de la niña a centímetros de la lente. Su boca estaba abierta en una sonrisa imposible, mostrando dientes irregulares y manchados. Y sus ojos, esos ojos vacíos y negros, parecían mirarme incluso a través de la pantalla de la cámara. Borré todas las fotos, cada una de ellas. No quería tener ningún recuerdo de ese lugar en mi poder. Pero incluso después de borrarlas, sabía que las imágenes quedarían grabadas en mi memoria para siempre. Pasaron los días y traté de continuar con mi vida normal. Le conté lo sucedido a algunos amigos, pero nadie me creyó. Pensaron que había sido mi imaginación, que el lugar me había puesto nervioso y había malinterpretado las sombras. Dejé de insistir. ¿Para qué? Yo sabía lo que había visto. Pero las cosas no terminaron allí. Una semana después de mi visita al cementerio, comencé a escuchar los susurros de nuevo. Al principio pensé que era mi mente jugándome una broma, el trauma de la experiencia manifestándose. Pero los susurros eran reales. Los escuchaba por las noches cuando todo estaba en silencio. Venían de las paredes, del techo, de debajo de mi cama, voces incontables hablando al mismo tiempo. Siempre demasiado bajo para entender las palabras, pero lo suficientemente alto para saber que estaban allí. Empecé a ver sombras en los rincones de mi casa, figuras que desaparecían cuando encendía la luz, y cada noche, justo antes de quedarme dormido, la veía a ella, la niña del vestido blanco de pie en la puerta de mi habitación, observándome con esos ojos vacíos. Nunca entraba, solo se quedaba allí, inmóvil, hasta que el sueño finalmente me vencía. Intenté mudarme. Empaqué mis cosas y me fui a vivir con mi hermano al otro lado de la ciudad. Pero ella me siguió. Los susurros continuaron, las sombras permanecieron, y la niña seguía apareciendo cada noche, siempre en la puerta, siempre observando. Fui con doctores, con psicólogos. Me recetaron medicamentos para la ansiedad, para dormir. Nada funcionó. Los susurros siguieron. Las visiones continuaron. Incluso busqué ayuda en la iglesia. Hablé con sacerdotes que intentaron bendecir mi casa. Pero cuando le conté al padre Germán exactamente dónde había estado, su rostro palideció. Me dijo que el cementerio de San Miguel del Monte había sido clausurado en los años 50, por una razón que la iglesia nunca hizo pública. Algo había sucedido allí. Algo terrible que involucró a varios niños del pueblo. Una de ellas era Lucía Morales. Me sugirió que rezara, que mantuviera la fe, pero en sus ojos vi algo que me aterrorizó más que todo lo demás. Vi miedo y vi lástima. Han pasado 3 meses desde aquella tarde en el cementerio. Ya no duermo bien. Las ojeras bajo mis ojos son profundas y oscuras. He perdido peso. Mis amigos están preocupados, pero ya no sé cómo explicarles lo que me pasa. ¿Cómo les digo que estoy siendo perseguido por algo que no debería existir?
¿Cómo les explico que cada noche la niña del vestido blanco está un paso más cerca de mi cama? Anoche fue diferente. Cuando la vi en la puerta como siempre, ella sonrió y dio un paso dentro de mi habitación. Por primera vez en 3 meses cruzó el umbral. Me quedé paralizado bajo las cobijas, observándola acercarse lentamente. Podía escuchar los crujidos del piso de madera bajo sus pies descalzos. Podía oler ese aroma a tierra húmeda y putrefacción que emanaba de ella. Se detuvo al lado de mi cama. Se inclinó sobre mí hasta que su rostro quedó a centímetros del mío. Sus ojos negros y vacíos se clavaron en los míos. Y con esa voz que no era de niña, con ese sonido de muchas voces hablando al unísono, susurró: «Ya casi es hora. Pronto vendrás con nosotros, pronto estarás en casa». Luego desapareció como si nunca hubiera estado allí. Desde entonces sé que mi tiempo se acaba. Lo siento en mis huesos, en cada latido de mi corazón que parece más débil que el anterior. Los susurros ya no son solo por la noche. Los escucho todo el día. Las sombras me rodean constantemente. Y la niña ya no espera hasta la noche para aparecer. La veo en los espejos, en los reflejos de las ventanas, en cada superficie que puede devolverme una imagen. Escribo esto como un testimonio, como una advertencia. Si alguna vez ven un lugar abandonado, un cementerio viejo y olvidado, un sitio que todos evitan sin dar explicaciones claras, no vayan. No importa cuán hermoso parezca, no importa qué tan perfecta sea la oportunidad para una foto o una aventura. Algunos lugares están abandonados por una razón. Algunos sitios deben permanecer en el olvido, porque hay cosas en este mundo que no están muertas ni vivas. Cosas que existen en un espacio entre lo que conocemos y lo que no podemos comprender. Y una vez que las despiertas, una vez que llamas su atención, no te sueltan. Nunca te sueltan. Esta mañana desperté y encontré tierra en mi cama. Tierra que huele a cementerio, a tumbas antiguas, a ese lugar maldito. Y en el espejo del baño, alguien había escrito con el vapor de la ducha: «Hoy». Ya es de noche ahora. Los susurros son tan fuertes que apenas puedo escuchar mis propios pensamientos. Las sombras cubren cada rincón de mi habitación, y puedo sentirla. Puedo sentir a la niña del vestido blanco detrás de mí mientras escribo estas últimas líneas. Sus manos frías ya están en mis hombros. No hay escapatoria, no hay salvación, solo hay oscuridad esperando. Y yo como un tonto abrí la puerta. Si encuentran este testimonio, si estas palabras llegan a alguien, por favor, aprendan de mi error. No todos los lugares están destinados a ser visitados. No todos los silencios deben ser rotos. Y no todas las puertas deben ser abiertas, porque del otro lado siempre hay algo esperando. Y ahora, ese algo me está llevando de regreso a casa, al cementerio de San Miguel del Monte, donde pertenezco, donde siempre he pertenecido desde el momento en que crucé esas rejas oxidadas